A las encarnizadas regiones de mi patria llegó Darwin el joven, con su lámpara, y su luz alumbró bajo la tierra, y bajo el mar profundo todo lo que tenemos, plantas, metales, vida, que teje la estructura de nuestra oscura estrella. Pablo Neruda, de las uvas y el viento, el poema 13, pasando por la niebla. Darwin el joven, que con su lámpara llegó a las encarnizadas regiones de Chile, iniciando una aventura, no solamente una aventura del aventurero expedicionario que va a recoger elementos, con la curiosidad que tenía Darwin joven en ese momento, estamos hablando del año 1832 al 35, sino que se iniciaba una gran aventura en el pensamiento, un cambio paradigmático, una verdadera revolución, de la cual todavía estamos recibiendo las réplicas y que tal vez recién está empezando en toda su magnitud y amplitud. Y qué mejor para hablar en estos 200 años de Darwin y en Chile con Álvaro Fischer, con quien hemos conversado ya antes, ingeniero matemático de la Universidad de Chile, que ha dedicado su vida profesional al mundo de la empresa, darwinianamente espero, que tiene una vocación y curiosidad científica inagotable y que ha creado distintos ámbitos de reflexión, de investigación, entre otras cosas, por ejemplo, este encuentro internacional extraordinario, Nuevos Paradigmas a comienzos del tercer milenio, donde hubo gente destacada de la talla de John Casti, de Hellman y de otros. Muchas gracias, Álvaro, por estar acá. Al revés, muchas gracias a ti por la invitación. Y vamos a partir de inmediato, rápidamente, haciéndote la pregunta, ¿en qué sentido pudo haber marcado Chile a Darwin? ¿O qué de Chile, o qué de su viaje a Chile pudo haberlo marcado, que uno pudiera decir fue decisivo para la elaboración de su teoría y de su modelo científico y que por lo más iba a cambiar prácticamente la biología, no solamente la biología, sino que prácticamente una manera científica de ver el mundo? Curiosamente, Chile tuvo bastante que ver en la creación de su pensamiento. Por una parte, el primer lugar que llega a Chile, la primera vez que toca Chile, que es en la zona del canal del Beagle, que se fue llamado justamente por el barco en el cual venía, se topa con, porque ellos traen de vuelta desde Inglaterra 3 nativos que Fitzroy había llevado al viaje anterior, los traen de vuelta y los devuelven, y él se topa con los nativos yaganes o yámanas de esa zona, y el impacto que produce en él la vida, la forma tan difícil en la cual viven, la forma en que se visten, son tan desnudos, las condiciones climáticas imperantes, lo hacen reflexionar de manera muy fuerte respecto de los seres humanos. Y eso lo toma después en El descenso del hombre, el libro que escribe varios años después del Origen de las especies. O sea, sin duda que en su pensamiento la influencia de ese encuentro con los nativos fue muy importante. Por una parte, eran muy distintos a los europeos civilizados con los cuales él vivía, y por otro lado eran indiscutiblemente seres humanos con los cuales se podía empatizar. El otro punto que fue muy importante Chile para Darwin fue porque él tenía esta idea evolutiva que estaba rumiando. Pero ¿De dónde le venía esta idea, entre paréntesis? Le venía la idea del mundo marginal, intelectual de Edimburgo, donde él comenzó a estudiar medicina y no le gustaba. Entonces él iba a las clases de los tipos que hablaban de la geología, única ciencia que tomaba con seriedad o había escrito algo con seriedad respecto de evolución, y otros personajes más bien marginales. Entonces él tenía esta idea, su abuelo había escrito Zoonomia. Entonces él tenía esta inquietud, pero una inquietud muy básica, evolución, las cosas cambian. Y en Chile se encuentra con que la geología no solamente era una ciencia teórica abstracta, porque la placidez de la bucólica campiña inglesa, digamos, donde él vivía, nada cambiaba. En cambio, en Chile le toca a él ver la erupción del volcán Osorno, el 19 de enero del año 35. Un espectáculo pirotécnico. Desde Ancud. Sí. Sale todo para arriba, lo miran unos catalejos. Le toca ver 30 días después del terremoto de Concepción, la tierra, lo que estaba bajo el mar sube. Entonces, los ríos de hielo que caen al mar, o sea, los glaciares, que producían estas tremendas olas, la pobre Beagle apenas se podía mantener. Todo esto, bueno, los fósiles en la montaña, todo esto le confirma que el mundo realmente cambiaba, pero no de una manera solamente intelectual, sino que vivencial. Tiene que haber ratificado en él... O sea, tiene una experiencia física, física, emocional. Evolucional, claro. Y yo creo que eso tiene que haber ratificado en él esta idea que está dándole vuelta, que se empieza a alimentar de a poco y que por supuesto continúa luego en las Galápagos,
luego con Malthus, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tengo una fotografía de los hielos y con esta reflexión de Darwin del 29 de enero de 1833, justo la fecha en que yo nací, es una sincronía. Apenas es posible imaginar algo más bello que el azul berilo de estos glaciares, en especial por el contraste con la blancura absoluta de la nieve que corona la cima. Hay mucha reflexión estética. Tiene una pluma muy buena Darwin en sus diarios. Se emociona con, bueno, es un gran científico, inmediatamente entra en materia, pero va generando el ambiente, escribiendo lo que va pasando. Se nota que hay una emoción por lo natural, por lo que le aportan los sentidos, digamos, en este viaje. Sí, un tipo de mucha meticulosidad, muy riguroso, le gustaba coleccionar estos insectos, y ese tipo de cosas fue lo que lo llevó a este proceso de reflexión. Ahora, estamos hablando de Darwin que va a producir un cambio paradigmático. ¿Cuál es, en síntesis, esta idea que ha triunfado? Alguien dijo que es la única idea que nadie ha podido refutar en 140 años, ¿no es así? Sí. Esta idea científica que ha permanecido en el tiempo y que ha tenido tantas derivas en todas las disciplinas, digamos. La idea, si uno tuviera que ir a la esencia de la idea de Darwin. La idea de Darwin es la idea de la selección natural. Dennett, el filósofo, la llamó la mejor idea jamás concebida. Si tuviera que darle un premio a la mejor idea jamás concebida, se la daría a esta, no a las de Einstein ni a las de Newton. La idea básicamente es que cualquier cosa que varíe, en este caso en el mundo animal, pero podría ser en otros ámbitos también, y eso es lo que se ha demostrado ahora, que varíe, se modifique y que pueda replicarse o copiarse, algunas de esas variantes se adaptarán mejor al mundo en el que están y otras no. En el caso de los animales, las variaciones se producen porque en el proceso de reproducción, a veces hay mutaciones, especialmente cuando son animales que se reproducen por división celular, pero también hay cambios en la composición genética cuando se produce el rebaraje del naipe en la reproducción sexuada. Óvulos y espermios van pescando partes del DNA del padre y la madre y esa mezcla produce nuevas opciones. Estas nuevas opciones, algunas funcionan, otras no funcionan. Las que funcionan mejor, porque pueden conseguir de mejor manera la sobrevivencia y reproducirse a continuación, son las que se van... ¿Y esos cambios? Pasa lo mismo en la Wikipedia, por ejemplo. La Wikipedia, La Wikipedia, es un fenómeno continuado que uno observa en muchas partes. Por eso que esa idea es una idea tan fecunda. Ahora, ¿estos cambios son azarosos o están gobernados de algún lado? El cambio que se va dando en la deriva, ¿de dónde viene? ¿Se programan o al azar se van produciendo? Es un tema bien importante de despejar. Los cambios son al azar, la selección no es al azar. Eso es fundamental entenderlo porque un ejemplo a lo mejor en el mismo hombre. Bueno, los cambios son al azar, ¿por qué? Porque en el proceso de meiosis, cuando se producen los óvulos o los espermios de cada uno de los mamíferos, en este caso de los seres humanos, se toma uno solo de los alelos de cada gen para formar ese óvulo o ese espermio. Esa selección es al azar. Y por supuesto el óvulo y el espermio, entre tantos de los que hay que finalmente forman un ser, es uno de esos muchos posibles. Entonces eso es al azar. Pero ese ser humano tendrá que enfrentarse al medio y si le va bien, la selección que se hizo fue porque pudo resolver los problemas que el medio le enfrentó. Esa no es azarosa, esa tiene que realmente resolver los problemas del medio. Entonces, las variaciones son al azar, las selecciones no son al azar. ¿Qué golpeó el darwinismo? Porque alguien dijo una vez, creo que fue Foucault, dijo que el Occidente ha tenido varias heridas narcisistas, en la herida de su narcisismo. Freud demostró que no todo era racional y que había un inconsciente detrás de las acciones aparentemente conscientes. Marx en su época también fue una herida narcisista, a lo mejor reduccionista, redujo la realidad del hombre a su realidad económica, y etcétera. Nietzsche también fue otro pensador que marcó muy brutalmente nuestro yo. ¿En qué sentido Darwin produce una herida en nuestro narcisismo, por decirlo así? En que el diseño que uno observa en el mundo natural, es decir, la acomodación de todos los seres vivos al entorno en que viven, la maravilla de la función de nuestros órganos, la capacidad que tenemos para ver, nuestro cerebro, todo eso, todo ese diseño lo produce este esquema que no tiene propósito, no busca un propósito, ni tiene un cerebro central que lo organice. Esta idea de que este diseño se crea a partir de un mecanismo que no tiene ningún propósito original, ni busca ninguna con premeditación, ningún objetivo posible, esa idea es la que quiebra, esa idea es que produce la gran ruptura,
digamos, respecto al pensamiento anterior, en que se pensaba que hay un diseño inteligente que lo... El gran debate hoy día, en términos filosóficos profundos, digo, ya más científicos, ¿es entre los creacionistas y los darwinistas o hay otros debates tan importantes como eso? ¿Dónde están verdaderamente la discusión? ¿O ya el darwinismo ha aceptado, si me diga, he leído varios libros contra Darwin, algunos que han discutido, a ver, veamos cuáles son los debates filosóficos más de fondo? Debates, por supuesto, entre creacionistas y darwinistas. Si puede explicar eso brevemente, bueno. Básicamente los creacionistas son los que toman, los creacionistas en la versión norteamericana del tema, toman la Biblia de manera literal. Tenemos 5.000 y tantos años de existencia, Dios creó todo lo que hay sobre el universo de manera inmutable, etcétera, etcétera. La Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, contrariamente, aceptan la evolución por selección natural como una teoría científica. Porque mucha gente católica, ingenua o carbonera, a lo mejor de una fe más rudimentaria, todavía piensa que Darwin es peligroso, o sea, que Darwin contradice la fe original. A ver. Y bueno, lo que pasa es que tú puedes establecer una dificultad adicional en entender si es que no se necesita un diseñador para el diseño que observa, entonces eso produce un problema. Y esa discusión, cada uno se coloca en el ámbito que le resulta más cómodo. Claro, el creyente puede decir, por ejemplo, que Dios creó el universo y después funciona de acuerdo a las leyes que los seres humanos hemos sido capaces más o menos de establecer. El no creyente dice no necesitamos la existencia de Dios y esto funciona de esta manera. Es que a lo mejor lo que está periclitado es una idea de Dios muy antigua, es un concepto de Dios. Claro. Pero ahí no estamos metiendo en honduras teológicas, ¿no es cierto? Exactamente. Y después hay otra discusión que es a nivel científico. La idea de Darwin se puede extender para entender a los seres humanos y no solamente en su ámbito fisiológico, anatómico, sino que además en su comportamiento. Entonces ahí hay una discusión que desde mi punto de vista está siendo ganada por aquellos que sostienen que sí, a ver, que esa es la ¿cuál es la tesis? Ahí hay un psicólogo, un psiquiatra, que es Steven Pinker, ¿no es cierto?, que ha escrito La tabla rasa, ¿tengo entendido? Sí. ¿Cuál es el planteamiento de él, la psicología evolutiva? A ver. El planteamiento básico es que si los seres humanos hemos sido desarrollados o construidos de alguna manera por selección natural, vale decir, lo que está encriptado en nuestros genes fue un proceso de selección paulatino, de variaciones y selecciones las que mejor funcionaron, entonces todos los rasgos que exhibimos están construidos de esa manera, incluido nuestra conectividad neuronal. Y por lo tanto, los rasgos más importantes que se manifiestan en nuestro sistema emocional y cognitivo también lo fueron. Entonces, ejemplo, dame ejemplo para lo ver gráficamente. Ejemplo. Las emociones, el miedo. El miedo, los seres humanos que no tuvieron miedo, o sea que eran totalmente arrojados al frente del mundo, seguramente murieron en mil y una oportunidades en que no tuvieron el cuidado para arrancar de un peligro. Entonces el miedo es una emoción que se establece y tiene una importancia fundamental de sobrevivencia. Las fobias también, ¿no? Las fobias. Pero todas las emociones, la ambición, la envidia, la alegría, todas esas que son las que nos dan los impulsos conductuales, están de alguna manera instaladas ahí. Y por lo tanto, nuestras capacidades cognitivas, porque vemos en tres dimensiones a pesar de que recibimos la imagen en dos dimensiones, nuestro procesamiento de información, la forma como lo hacemos. Todo eso constituye un ámbito específico de la especie humana que da ciertos patrones conductuales, por supuesto, en interacción permanente con el medio ambiente. La vieja discusión de determinismo genético y determinismo cultural está olvidada en este minuto. Pero, y eso por lo tanto condiciona una especie de naturaleza humana. Hay una naturaleza humana, dicen los darwinistas, que sobre esta línea. En cambio hay otros, creo yo, que no es el main trend hoy día y que están cada vez con menos fuerza porque es más difícil sostenerlo, creen que no hay tal naturaleza humana, que esta evolución produjo un cerebro tan grande, presionado para resolver algunos problemas esenciales, que le permite una capacidad ilimitada y por lo tanto los seres humanos no tenemos esta naturaleza que de alguna manera nos limita. Estaba pensando que Darwin fue un gran lector de Shakespeare, le gustaba mucho Shakespeare. Shakespeare es el autor que ha trabajado la envidia, el odio, la pasión. Qué lástima que Darwin no haya dado él el salto y haya hecho una reflexión, ¿no es cierto?, desde su lectura de Shakespeare, desde la mirada evolucionista, ¿no? Ese es un gran ejemplo de por qué uno tiene que pensar que existe una naturaleza humana. No podríamos leer Shakespeare hoy día y entenderlo también si no nos identificáramos con esas mismas emociones hoy.
o las tragedias griegas. Todas las cosas que ahí están escritas son muy similares a las que nosotros sentimos en contextos distintos, gatillados por situaciones distintas, pero las disposiciones conductuales son muy similares. Tengo entendido que McEwan, el autor de Expiación, es un darwinista. Así es. Es un investigador, es una especie de gran, ¿cómo se llama?, joyero. Se mete al fondo de la más sutil de la psicología. Exactamente. La gracia de McEwan es que tiene esta capacidad para leer la mente de otros, que él dice es una de las cosas más importantes que tiene que tener un novelista, ponerse en la mente de otros y de terceros, para que hacerlos conectar entre ellos. Y él se da cuenta de que en el darwinismo hay una manera de entender la psicología humana muy potente, y que le calza a él con sus intuiciones y lo hace sentirse más cómodo y como una manera apropiada para entender el mundo en el que le toca desarrollarse. El mundo de las emociones, obviamente que estaría narcisista, digamos, le cuesta a uno aceptar a veces que detrás de muchas de nuestras acciones está el mono, por decirlo así. Ese es como el narcisismo más grande del ser humano. Hay reacciones entre comillas, del mono, o de nuestros antepasados, más que del mono de los primeros hombres, ¿no? En la relación, en un capítulo tuyo muy entretenida y muy divertida al mismo tiempo, y con datos científicos, la relación entre hombre y mujer, en todo lo que es el coqueteo, el galanteo, el amor. ¿Cómo se ve ahí el darwinismo aplicado? Eso sería gráfico de mostrar. Bueno, se manifiesta básicamente porque las estrategias para poder reproducirse del hombre y mujer, dado que su biología no es idéntica, condiciona sus conductas y condiciona ciertas disposiciones conductuales. La mujer tiene que hacer una inversión maternal mucho mayor para tener hijos. Tiene que crear óvulos que son muy grandes, tiene que fecundarlos, tiene que llevar un embarazo de 9 meses, tiene que sobrevivir un parto, pensemos en los tiempos ancestrales en que estas disposiciones conductuales se fueron seleccionando, y tiene que amamantarlo y llevarlo casi hasta la edad de 8 o 10 años, cuando puede andar independiente. El hombre en principio solo necesitaría el coito para reproducirse. Y por lo tanto, las opciones reproductivas escasas son las que controlan las mujeres. Ella solo puede tener 8, 10 partos máximo exitosos en su vida. Piensa tú que la lactancia en ese tiempo era de 2, 3 años. O sea, hay 3, 4 años por parto exitoso. No da más que más para 8 o 10. Entonces, los hombres pelean entre sí por el acceso a esas opciones reproductivas, y de esa manera se establece la psiquis masculina, que está orientada a esta ambición por mostrar estas capacidades para poder conquistar, y esas emociones, esa capacidad para poder conquistar a las mujeres lo hace pelear por estatus, porque la mujer busca un mayor estatus entre los hombres que le pueda dar mayor seguridad. Y así se va dando la dinámica, ¿no es cierto?, de esta relación entre hombres y mujeres. Para entender lo difícil que son las mujeres. Muchas veces algunos se preguntan, ¿por qué eso es tan difícil? Darwin nos da la explicación. Ahora, ¿esto se da transversalmente en todas las culturas? ¿O uno podría decir, se da solo en el mundo occidental, no en ciertas tribus? Pareciera ser que se da transversalmente en la cultura, es lo impresionante. Bueno, a pesar de las apariencias o lo que han hecho incluso algunos estudiosos. Los estudios muestran de que se da en todas las culturas, no idénticos, obviamente, pero siempre en la misma dirección. Si los hombres son mayores que las mujeres en las parejas en general, se da, con mayor diferencia en algunas culturas, con menos diferencia en otras culturas. Si los celos de las mujeres están más orientados a que el hombre la engañe emocionalmente, y los hombres están más orientados al celo se produce por el engaño sexual, también se da en todas las culturas con distintos grados, sí, pero siempre en la misma dirección. Si a las mujeres les importa más que a los hombres el prospecto financiero de sus posibles parejas, también se da más... La cuenta corriente. También, exactamente. También se da más, también se le da en la misma dirección en distintas culturas. O sea, la dirección es muy parecida, con las diferencias, por supuesto, de una cultura. Bueno, digamos, hay algunos que han planteado que esto es un reduccionismo. La palabra reduccionismo se ha usado mucho en ciencia en distintos ámbitos, en biología, en física, etc. ¿Sería el darwinismo un reduccionismo, tratar de reducir al ser humano? ¿Qué se responde de una perspectiva evolucionista de ese ataque? Bueno, en primer lugar, la primera cosa es que el reduccionismo a ultranza sería pensar que al final todos somos partículas físicas y por lo tanto obedecemos a ecuaciones de mecánica cuántica. Ese sería el verdadero reduccionismo físico, sería eso. Pero el reduccionismo total, en que claro, de ahí nacemos. Y en realidad el reduccionismo razonable del que habla Dennett y que yo comparto y que creo que es la manera de entender estos problemas, es que a medida que uno va avanzando de
desde las disciplinas más básicas y más generales, como la física, se acerca a la química, pasa a la bioquímica, a la biología y luego a la psicología, se van construyendo conceptos, ideas ad hoc que permiten entender mejor. En biología, por ejemplo, el concepto de función, el riñón tiene una función, el corazón una función. En psicología, el concepto de intención o emoción. Entonces, esa forma de construcción me parece a mí que es la apropiada para entender esto. Adicionalmente, es siempre necesario recordar de que esta mirada no establece un determinismo de tipo genético. Y siempre hay una confusión. Porque ha habido una mala interpretación o un tipo de darwinismo un poco grotesco, digamos. Ha habido una caricaturización de ciertas maneras de entender el problema, y hoy día todos aquellos que propugnan esta mirada y todos los que nosotros vamos a invitar este año para acá, todos ellos entienden que esto es una mezcla, una interacción difícil de destrabar y pasar un bisturí con mucha precisión entre cultura y biología. Tú tienes muchas dimensiones, te mueves en el ámbito científico, en la ingeniería, pero también en el mundo empresarial. El término de la economía, Adam Smith y Charles Darwin, ¿cómo podemos hacer el link ahí? ¿Cuál es el diálogo, la contraposición, la mano invisible en mercado, altruismo, egoísmo? A ver, ¿qué hemos aprendido desde la perspectiva evolucionista? Hay un tema en que evidentemente los dos coinciden, que es el orden espontáneo. O sea, el orden espontáneo que genera los mercados. Los seres humanos, pretendiendo ganar el máximo dinero en cada transacción, se ordenan en torno a los precios y producen empresas y producen bienes y organizan la sociedad. Esa emergencia de un orden espontáneo como el resultado de interacción de agentes individuales que quieren propósito egoísta es un resultado muy notable. Un ejercicio similar es el que ocurre, ¿no es cierto?, en el mundo biológico. La selección natural, en cierto sentido también, es la emergencia de un orden espontáneo en un proceso que aparentemente es inanimado y que no tiene ningún propósito. Es un primer gran paralelo entre ambos. Ahora, ¿el hombre es, desde el punto de vista de la psicología evolutiva, altruista, más altruista que egoísta o más egoísta que altruista? Aparentemente los seres humanos somos de las dos maneras. Tenemos una tendencia altruista o de reciprocidad permanente. O sea, la sociabilidad humana es así y está manifestada. Tanto es así que cuando se hacen juegos, como el juego del dilema del prisionero, en que las dos partes están cooperando en la parte de cooperación y se les ha medido el nivel de oxitocina, ese aumenta. Como que fuera una cosa placentera. La oxitocina es la hormona que secretan las mujeres cuando están amamantando. Entonces, el altruismo y el egoísmo en realidad coexisten en los seres humanos y se gatilla según las situaciones. Cuando estamos en el mundo impersonal, somos más bien egoístas. En las tribus, en los clanes, en los amigos, somos más bien altruistas. Hay un ejemplo que tú colocas muy interesante de los vampiros, de los murciélagos, de la cosa cooperativa en los murciélagos. ¿Te me contaras esa historia? Que bueno, los murciélagos, ahí se demuestra que hay los murciélagos vampiros lo que hacen es salir en la noche a buscar sangre, pero es una actividad que casi todos les va mal, es un resultado muy malo. Entonces, estos murciélagos tuvieron en algún momento alguna mutación que les indujo de manera no premeditada, sino que totalmente voluntaria, instintiva, a vomitar o regurgitar parte del botín en aquellos vampiros que les fue mal. Como que dice, los ayudo a que ellos sobrevivan. Y lo curioso es que aquellos que recibieron ese favor, a continuación, cuando a ellos les va bien y a los otros les va mal, se lo reciprocan de vuelta. Y esa reciprocidad permite que esos murciélagos existan. De lo contrario, de no haber esa reciprocidad, lo que hubiese ocurrido es que a uno le fue bien un día, los siguientes 7 días no comió nada y se murió. Y a todos le va pasando lo mismo y esa especie no existiría. Esta mutación que los condujo de manera instintiva, sin darse cuenta que están siendo egoístas y sin tener ningún sentimiento ni emoción que los haga actuar de esa manera, les permitió sobrevivir y existir como especie. Darwin entonces estaría más cerca de los liberales, de una visión liberal del mundo, en términos económico y político, ¿no? Posiblemente, sí, sin duda. Tú tú invitas a llegar a las últimas consecuencias del darwinismo, no ir a media. ¿Por qué y qué significa ir hasta las últimas consecuencias en el modelo, en este cambio paradigmático darwinista? Bueno, las últimas consecuencias es entender que los seres humanos somos una parte de la cadena de este proceso evolutivo. Y por lo tanto que nuestras características como seres humanos están dadas y esculpidas de alguna manera en este proceso. Y por lo tanto la economía, que manifiesta, son conductas humanas de intercambio las que caracterizan la economía, la psicología, la sociología, la antropología e incluso la moral, son todas de alguna manera tienen ancladas en nuestro pasado evolucionario. Y entenderlas y estudiarlas es fundamental
para entender bien los seres humanos y además para diseñar políticas públicas, porque tú no puedes moldear una sociedad si no conoces el material con que estás trabajando. Y si nosotros creemos que el material es indeterminado y podemos hacer cualquier cosa con él, esculpirlo de cualquier forma, nos damos de cabezazo, como nos pasó en una gran parte del siglo XX. Rousseau hay que meterlo en el... Rousseau se equivocó. Rousseau que decía que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Rousseau se equivocó. Darwin ahí lo noqueó. Rousseau se equivocó y lo han establecido ahora los darwinistas actuales. Esta última pregunta a mí me quema el corazón, es una pregunta que me inquieta actualmente, estoy dividido. El tema de Dios, pero mirado desde el punto evolucionista. En un capítulo que tú tratas acá, yo sé que no está solucionado el tema ni mucho menos, pero desde el punto de vista evolucionado tú planteas un dato muy interesante. ¿Por qué en todas partes emerge sentimiento religioso, en todas las culturas, incluso en nuestra época que se supone que la cultura después del Dios ha muerto, el mercado del New Age, el florecimiento de las religiones, bueno, fanatismos religiosos mediante, pero también las religiones genuinas, etcétera? ¿Se podría explicar eso desde el punto de vista darwiniano? Tú lo explicas, digamos. ¿Cuál es lo que te parece más...? Yo ahora tengo un punto de vista ligeramente distinto del planteado. ¿Qué es lo que planteas aquí? En ese libro sugiero algunas ideas de algunos experimentadores que han mostrado que cuando que ciertos personajes que tienen ataques epilépticos manifiestan ciertas experiencias divinas, y eso se ha podido reproducir en sujetos que no tienen estos ataques epilépticos si les estimulan el lóbulo parietal. Daba la sensación de como que había cierta conectividad que se produce en ciertas condiciones que te hace sentir esta disposición. Han salido algunos libros, por ejemplo, el God Gene, o sea, el gen de Dios, que mostraría que hay ciertas disposiciones también a las personas a sentirse con más facilidad que otras como parte de una totalidad, y que son las personas que tienen este sentimiento más espiritual. Sin embargo, a mí, yo me siento muy interpretado por un libro que se llama La religión explicada, de un antropólogo que se llama Pascal Boyer. Pascal Boyer, sí. Él dice, aparentemente, bueno, el fenómeno religioso es un fenómeno cultural, en el sentido que son creencias, y por lo tanto es información que no está encriptada necesariamente en nuestros genes, sino que se transmite, se copia, se habla, se discute sobre ella. Y él dice, las características de todas las religiones, o sea, todas aquellas creencias en seres sobrenaturales, así las caracterizan las religiones en general, son muy pegajosas en nuestra mente. Nuestra mente tiene características en que ese tipo de pensamiento se pesca muy bien y gatilla nuestros mecanismos inferenciales. Por ejemplo, nuestra mente siempre piensa en agentes. Hay agentes que hacen cosas. Si tú le presentas a las personas puntitos rojos y puntitos blancos que se mueven al azar en un computador y les preguntas ¿qué es lo que está viendo? La gente dice, los rojos persiguen a los blancos. Los blancos están tratando de cazar a los rojos. Y no está pasando ninguna de esas cosas. Siempre tú tienes una intención. También tú tienes que... hay ciertos mecanismos diferenciales que se gatillan mejor que otros. Si yo te digo, Dios es todopoderoso, pero atiende solo los miércoles. Ese concepto no se pega en nuestra mente. Dios es todopoderoso en todo momento. Entonces, Pascal Boyer ha logrado establecer de una manera interesante que ciertas características particulares de la religión, que es común a la religión, a la creencia en seres sobrenaturales, es particularmente fecunda. La mente humana es un caldo muy fecundo para recibir ese tipo de creencias. Eso podría llegar a explicar tal vez por qué todavía seguimos siendo tan platónicos en muchos sentidos. Exactamente. Bueno, Álvaro, te quiero agradecer mucho mostrando la fotografía del viejo Darwin, la mostramos la del joven al comienzo, el Darwin en su residencia. ¿Cómo se llama el lugar donde vivía Darwin? Está allá en silla de ruedas, donde elabora las últimas teorías. En Down House. En Down House. Desde ahí cambió prácticamente nuestra manera de ver el mundo, pero no hay que olvidar que fue aquí, este viaje por este lejano Chile, por esta Finisterra que marcó profundamente su visión. Gracias, Álvaro, y mucho éxito en la celebración de los 200 años acá en Chile, de Darwin. Muchas gracias.